Bien, seguimos con la sesión. El que estaba previsto como segundo ponente, que es el tercer ponente de facto, es el profesor Félix Francés García, que es catedrático de hidráulica en la Universidad Politécnica de Valencia. Su investigación se centra en el modelado hidrológico y ambiental. Es editor asociado del Journal of Hydrology y es vicepresidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua. Ha sido premiado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España y por la Sociedad Americana de Ingeniería Civil. Su ponencia versará sobre herramientas avanzadas para la estimación y predicción de la peligrosidad y el riesgo de inundación, aplicación en la Rambla del Poyo. Muchas gracias. Veremos el vídeo. Muy bien, me llamo Félix Francés, soy catedrático de universidad e investigador en el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la UPV. La conferencia que voy a tratar, que voy a presentarles a ustedes, es herramientas avanzadas para la estimación de la peligrosidad y riesgo de inundación aplicándolo en la red de las ramblas de Poyo y Pozalet. Y para ello lo he estructurado en 4 puntos. Primero es describir qué es lo que ocurrió con la información que tenemos ahora mismo. Lo segundo es la estimación avanzada tanto de la peligrosidad como, en tercer lugar, del riesgo. Y por último, las conclusiones. ¿Qué ocurrió? Bueno, las inundaciones, como probablemente bien saben todos ustedes, ocurrieron en el sur de la ciudad de Valencia, en el área metropolitana situada al sur de la ciudad de Valencia, no afectó al núcleo central de la ciudad, y fueron originadas por la escorrentía de 3 barrancos. El barranco del Pozalet, que es este que estoy marcando yo aquí, el barranco de Poyo, que tiene 2 afluentes importantes, el Gallego y el Orteta, y al sur el barranco de Picasen. En total estamos hablando, incluyendo la zona de inundación, de unos 550 kilómetros cuadrados. Es una superficie relativamente pequeña comparado con la magnitud de lo que ocurre. Y eso es el motivo, es fundamentalmente porque se trata de unas cuencas con un comportamiento de lo que se denominan avenidas o crecidas relámpago. Estas crecidas relámpago se producen en cuencas pequeñas de montaña, que tienen, por tanto, unos tiempos de respuesta bajos, de algunas horas, que si coincide con tormentas muy torrenciales de una duración similar, da lugar a respuestas muy rápidas. El hidrograma puede pasar en ríos efímeros de 0 a 200 metros cúbicos por segundo en 30 minutos. En la zona, desde el punto de vista de la zona de inundación, el problema es que las velocidades del agua son importantes, generando un poder destructivo significativo, y por otro lado, en estas crecidas de relámpago, el transporte de sedimentos, pero también de ramas, de árboles, de piedras, de coches, hace que la densidad del agua sea mayor, teniendo por tanto un mayor poder destructivo, y por otro lado, dando lugar a costes de limpieza que con frecuencia son un coste significativo. Si vemos está aquí representado es la cartografía de inundación para 500 años de periodo de retorno del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, y vemos al norte la Rambla del Pozalet. Esta zona de aquí, esto que estoy marcando, bueno, este es el Poyo, el Gallego y el Orteta. El Pozalet, Poyo y Gallego desaparecen en lo que se denomina la llanura de Quart, en la que el cauce desaparece, los cauces desaparecen de forma natural porque pierden, con una pendiente muy baja, pierden su capacidad para mantener un cauce, y eso se observa, o sea, no es una cuestión artificial, de forma natural, desaparecen, ¿no? El Poyo afectando estas zonas industriales del área metropolitana, y el Pozalet, perdón, y el Poyo afectando afortunadamente a unas zonas agrícolas. Luego se incrementa, en el caso del Poyo y el Gallego, se incrementa en el llano la pendiente, hace que se vuelva a formar un cauce, y no es hasta la llegada a la llanura litoral, el cual, de forma natural, de nuevo, se pierde la capacidad de mantener cauce natural,
y se desparrama el agua, pues inundando zonas residenciales, industriales y comerciales. Lo mismo con el Pozolet, nunca llega a recuperar un cauce y atraviesa pues aquí zonas residenciales, aquí zonas industriales y urbanas, comerciales también, aquí zonas comerciales. Hasta llegar a, bueno, atraviesa la V31, lo que tenemos son fundamentalmente arrozales y el parque natural del entorno de la Lucera. La lluvia fue muy alta, ¿no? Estamos hablando de 780 milímetros en un día, que no es récord en la provincia de Valencia. Esta es la cuarta tormenta, por encima de 700 milímetros ha habido históricamente cuatro tormentas, las otras tres superiores a 800 milímetros, desde el año 51 hasta la actualidad. Lo que sí empieza a ser récord es la duración de la parte principal de la tormenta, hace 5 horas, que coincide desafortunadamente con el tiempo de respuesta de estas cuencas y lo que es un récord nacional son la intensidad horaria, es decir, es las escalas subdiarias es donde la tormenta empieza a mostrar su carácter extraordinario. Lo que hay que decir es que la tormenta está generada por una dana, pero, como probablemente habrá explicado mi colega y amiga Carmen Yassat, son específicas del área mediterránea y en tiempo de otoño. Y si no, en las preguntas y respuestas lo podemos explicar tanto ya como. El problema es que, como se observa en este mapa de la lluvia acumulada en ese día, es que llovió fundamentalmente en la parte alta y nada o casi nada en la zona inundable. El hecho de no estar lloviendo en la zona inundable y el no tener una alerta previa, la alerta llegó después de la crecida, pues esto justifica la mayor parte de la pérdida de vidas humanas. Para la transformación lluvia-escorrentía, lo que hay que utilizar es un modelo hidrológico. Nosotros utilizamos nuestro modelo por múltiples razones, pero lo importante es que el modelo tenga base física para facilitar la estimación de los parámetros, que sea distribuido en el espacio, lo cual fundamentalmente permite la reproducción de la brevedad espacial y explotar toda la información ambiental que tenemos ahora de múltiples características hidrológicas. Y, por último, que sea integral. Si el modelo es integral, en función del problema, podemos activar unos submodelos u otros. En el caso de este tipo de crecidas, lo que tenemos que tener activo, por supuesto, es las características específicas de crecidas. Para tener en cuenta el ciclo de sedimento, hay que tener también en cuenta el ciclo de sedimentos, activamos el módulo de erosión. Y en ríos efímeros, al menos para crecidas pequeñas, que al final también nos interesa saber si el modelo no solamente funciona bien con crecidas grandes, sino también en crecidas pequeñas, porque eso nos da más seguridad en su fiabilidad, pues hay que incluir las pérdidas, si se tiene el modelo, y pérdidas por transmisión, ¿no? En la propagación del cauce. Bueno, veamos, hemos lanzado después de la dana el modelo con delta T 5 minutos y vemos que se reproduce bastante bien el hidrograma observado, bueno, por decir, perfecto. Digamos ahora hasta que se destruyó la estación de aforos y el modelo nos permite prolongar el hidrograma en este punto. Atención que la estación de aforos tiene una cuenca de solo 198 kilómetros cuadrados y que genera un caudal de casi 2.500 metros cúbicos por segundo. Con un modelo de sedimentos diario, pues estimamos que la carga de sedimentos en volumen estará entre 15 y 30, un 30%, y esto hace que tengamos que incluir necesariamente el ciclo de sedimentos en la modelación. Lo que estamos haciendo ahora es actualizar nuestro modelo 5-minutal de solo agua con los sedimentos. Desde el punto de vista de la inundación, hemos visto la tormenta, la crecida y ahora la inundación, pues fue extraordinaria. Aquí está la superposición en color beige la inundación ocurrida y en azul la inundación de 500 años fue claramente mayor. 2.500 en la estación de aforos, pero si nos vamos al OV31, estamos hablando incluyendo la minación de la zona inundable de entre 4.000 y 5.000 metros cúbicos por segundo. Esto, entrando en la zona inundable, estamos hablando de unos 7.000 metros cúbicos por segundo con bastante seguridad. Resultados catastróficos. Estamos hablando de 141.000 coches afectados, más de 200 víctimas
y unos daños económicos solo en daños directos de casi 18.000 millones de euros. Eso es lo que ocurrió. ¿Cómo podemos estudiar la peligrosidad? Bueno, primero, ¿qué es la peligrosidad? Es un término técnico que no hay que confundir con riesgo. Coloquialmente confundimos peligrosidad con riesgo, pero la peligrosidad técnicamente es la combinación de la frecuencia y la magnitud con la que se produce una inundación en un punto. De la frecuencia se encarga el que llamamos estudios hidrológicos, que al menos tiene que tener eh, tres modelos, ¿no? Por un lado, un modelo meteorológico, que una estimación avanzada de lo que estamos utilizando son generadores de tormentas, especialmente convectivas, como lo que pasa en el ambiente mediterráneo, de tipo sintéticos, estamos generando un número elevado de tormentas, no solo para ir más allá de las observaciones históricas, un modelo hidrológico que nos transforme esas tormentas, esas 500, lo que generamos 500 o 600 tormentas de diferentes magnitudes, pues tener 500, 600 hidrogramas que entran en la zona de inundación y luego un modelo estadístico que nos obtenga la función de distribución empírica para la variable de interés, que normalmente lo que nos va a interesar es el caudal máximo, perdón, en función del periodo de retorno. En este caso no nos llega el eje Y a 2.500 metros cúbicos por segundo, bueno, pues nos vamos a un gráfico más antiguo de los primeros trabajos de 2006 y lo que vemos son dos cosas. Uno, que teníamos tormentas sintéticas en las zonas de gran magnitud y el 2.500 metros cúbicos por segundo de la estación de aforos, pues estamos teniendo en cuenta la incertidumbre asociada entre 1.000 y 5.000 años de periodo de retorno. Ya tenemos la frecuencia, para la magnitud lo que utilizamos es un modelo hidráulico que tiene que ser bidimensional, porque el flujo en la zona inundable es claramente bidimensional. A partir de los resultados del modelo hidráulico, lo que obtenemos es la frecuencia de la magnitud que queramos analizar, normalmente el calado máximo alcanzado para los periodos de retorno necesarios. Si para incluir el cambio climático lo que hacemos es cambiar la parametrización del generador de tormenta sintético, o lo que estamos empleando ahora más bien son generadores de clima continuos de tormentas sintéticas aisladas, y estos son los resultados para una cuenca mediterránea, aunque no Rambla del Pollo y Pozal, es el último trabajo que hemos hecho, uno de los últimos en Rambla de la Vida, provincia de Castellón. Aquí están los box plot de la lluvia en un grid de los escenarios de cambio climático, para diferentes periodos de retorno, a la izquierda medio plazo y a la derecha largo plazo, al final del siglo XXI. Y lo que vemos son dos cosas. Uno, que la incertidumbre crece con el periodo de retorno. Claramente, incluso podemos tener decrecimientos de la extremalidad. En algunos modelos no nos da decrecimientos, aunque la mayoría nos da incrementos. Y que no parece que haya mucha diferencia entre medio plazo y largo plazo. El caso es que si nos fijamos, por ejemplo, en el cuantil de 100 años a largo plazo, el incremento previsto de la extremalidad es del 20% y solo algo menor para periodos de retorno más bajos. Si aplicamos un modelo hidrológico y tenemos los cuantiles de crecida máxima, aquí no está en box plot, sino que son las funciones de distribución empírica para todos los modelos y los dos plazos, medio y largo. Y lo que observamos, bueno, se sigue observando incluso más incertidumbre, porque hay una transformación a través del modelo, pero fijándonos otra vez en el largo plazo, 100 años, el incremento medio es mayor que el 20%, es del cerca del 60%. Y eso es debido a la no linealidad del proceso de transformación lluvia-escorrentía. Eso muchas veces se olvida cuando hablamos de inundaciones hacia el futuro. El incremento no es el incremento de la precipitación, de la extremalidad de la precipitación, sino tiene que ser el incremento de los caudales. Y ese incremento no es, como se ve aquí claramente, similar, tiene un efecto multiplicador para cuantiles medios y altos y medios. Para bajos, aquí hay un efecto compensador de mayor temperatura, más evapotranspiración, suelos más secos, que hace que para las tormentas pequeñas el crecimiento es mucho menor en caudales que en precipitación.
Bueno, con esto tendríamos la peligrosidad, que no es el riesgo. Y el riesgo, aunque es un término técnico de siempre, desde la Directiva Marco para la gestión, para la evaluación y la gestión del riesgo de inundación del año 2007, es algo que tenemos que tener bastante rigor. Porque lo que establece la Directiva Marco es que el objetivo de estos planes de gestión del riesgo de inundación tiene que ser la reducción de las consecuencias negativas. Y el riesgo son las consecuencias negativas. Las consecuencias negativas, que son los daños que se pueden producir en cualquier punto del territorio, van a ser función de la magnitud. Siempre nos va a interesar el calado máximo observado, pero para cierto tipo de, por ejemplo, para residencial, en urbano de norteamericano, pues la velocidad es importante, muy importante la destrucción de viviendas, ¿no? Del arrastre de coches, pues la velocidad también es un factor a tener en cuenta. En daños agrícolas es la duración, ¿no?, de la inundación y cuándo se produce, de lo que va a depender también y mucho esos daños agrícolas. Luego, magnitudes en sentido general. Pongo H de calado, de altura, el término que en física o en ingeniería lo solemos emplear para altura, bueno, del inglés. Esos daños pueden ser tangibles, medibles en términos económicos, o intangibles. Cada vez eso es población afectada, eso es víctimas, aunque es lo que no podemos estimar realmente con suficiente precisión hoy en día, pero también es impacto psicológico en la población, ¿vale?, directamente afectada, como la señora de esta fotografía, o las personas que están, aunque no se vean afectadas, aunque no haya habido peligro para su vida, en realidad el estar en una zona que se ha inundado genera también un impacto psicológico, generalizado, en mayor o menor medida, en toda la población afectada. Bueno, eso se traduce en lo que llamamos curvas de vulnerabilidad, que es el último modelo que interviene, en el que lo que tenemos son los daños o porcentaje de daños en función de la magnitud para diferentes tipos de usos del suelo. Bien, pues con esto ya tenemos los dos elementos que nos hacen falta para definir el riesgo, la peligrosidad y la vulnerabilidad. Ya, el riesgo, que lo podemos calcularlo de forma aproximada, pero realmente con rigor son los daños medios anuales obtenidos por la integración estadística de la peligrosidad y de la vulnerabilidad, ¿vale? Esos daños medios es lo que llamamos riesgo, ¿no? No usamos la palabra riesgo medio. Esto es la integral un poco más en grande. Si lo hacemos para cada píxel, hablamos de densidad de riesgo en euros al año por metro cuadrado, o personas afectadas al año por metro cuadrado, en función de tipología de daño que estemos analizando. Por supuesto, no tenemos las funciones analíticas y lo que calculamos con una aproximación numérica. Lo hicimos en Rambla del Poyo, este es el mapa de densidad de riesgo, y el agregado para toda la zona inundable de Poyo Pozalet fue de 15 millones de euros al año de 2006. Y sin incluir todos los daños directos y sin incluir ninguno de los indirectos. Pues, si lo actualizamos a fecha de hoy con todos los daños, estamos hablando de 50 millones de euros al año con bastante seguridad. Y eso es comparable con lo que ocurrió en esta zona Poyo Pozalet el año pasado. Eso sí son daños económicos. Lo que tenemos, si la magnitud del índice de estabilidad de los vehículos, tenemos una función de vulnerabilidad de 0,1 para los coches, en función de si se ve afectado o no, pues lo que podemos obtener es el número de coches afectados al año por unidad de superficie. Esto sería el mapa de densidad de riesgo de arrastre de coches, y podríamos obtener un agregado para justo la zona de inundación. En este caso del Poyo, esto es un zoom, en municipios de Alfafar, Massanassa, y podemos tener los coches que se pueden ver afectados. Bueno, la evaluación del riesgo nos sirve no solamente para determinar el riesgo, sino para comparar el riesgo con diferentes actuaciones posibles. En 2006 lo hicimos para escenarios futuros de diferentes actuaciones con el objetivo de disminuir el riesgo, y la solución finalmente seleccionada, que fue de reforestación y micropresas en la parte alta, corredores verdes y zonas de sacrificio en la parte media, y en zona agrícola, donde falta espacio entre viviendas o fábricas, pues encauzamientos tradicionales y una base de laminación artificial.
Inversión total de 2006, 150 millones de euros. Se conseguía el nivel de protección deseable en la Comunidad Valenciana de 500 años, con una reducción del riesgo de 15 a 4. Queda un riesgo residual, y esta reducción de 11 millones, pues al año, comparado con los 150 de inversión, pues, es altamente positivo. Para concluir, lo que podemos decir es que las consecuencias económicas y sociales de inundaciones de zonas urbanas exigen el máximo rigor, que eso significa pues, ir a metodologías modernas basadas en zona de tormentas, abandonando la metodología tradicional de tormenta de diseño, con un montón de problemas que eran razonables en los años 70, pero de utilizar, pero no hoy en día. Tenemos que incluir sedimentos. Hemos aprendido en octubre del año pasado que la rastreo de coches no solamente es importante tener sus riesgos, sino también la influencia en el flujo del agua y, por tanto, en los modelos hidráulicos, cosa que ahora mismo no está en consideración. El impacto del cambio climático hay que hacerlo rigurosamente. Ahora mismo en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables se hace de forma simplificada. Y además también tenemos que pensar en la inclusión del cambio de uso del suelo, que afecta no solo a la peligrosidad, sino también a la vulnerabilidad. Y por último, tenemos que tener claro que el objetivo es la reducción del riesgo en la zona inundable y la evaluación de ese riesgo antes y después de las actuaciones de tipo estructural o no estructural nos permite priorizar inversiones entre diferentes zonas inundables, por un lado, y dentro de una zona inundable obtener la eficiencia para justificar la selección y su evaluación económica en la implementación, que en todo caso es algo exigido por la Unión Europea. Y muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la excelente y complementaria ponencia a las dos que hemos visto anteriormente, donde hemos aprendido sobre la peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos de las inundaciones, y con el caso concreto de aplicación, que es de elevado interés. Pasamos al debate. Bueno, perfecto. Como siempre, por favor, presentación por si acaso, para conocer todos la persona. Muchas gracias. Soy Pedro Jordano, académico de la Real Academia en la sección de Ciencias Naturales. Muchas gracias por la extraordinaria presentación, profesor Francés, que también es extensible a los dos participantes anteriores, que han sido excelentes. Y yo quería preguntarle, retomando una pregunta previa que había hecho el profesor Duato acerca del papel de la vegetación en toda la cuestión de la riada y la magnitud de daños, etcétera. Él se refería a la vegetación de la parte alta de las cuencas. Yo quería preguntarle concretamente en la aplicación a los modelos hidrológicos de la estructura de la vegetación de las riberas, porque desde diferentes foros y diferentes fuentes se nos ha estado repitiendo el mensaje de que las riberas de los ríos están sucias de vegetación y que hay que limpiarlas porque eso reduce los riesgos de inundación. Y yo pienso que justamente al contrario, cuando uno ve los vídeos terroríficos muy impactantes de la riada terrible de la Dana de Valencia, lo que observa son toneladas de biomasa de carrizal, de cañas, que se acumulan hasta llegar a la costa y a lo largo de la playa. No ves tantos troncos o ramas, y eso lo que revela es una ribera profundamente alterada, porque estas especies de cañaveral son especies exóticas, invasoras, que sustituyen a la vegetación de ribera autóctona. Entonces mi pregunta es, ¿los modelos hidrológicos contemplan la estructura y el grado de conservación de la vegetación de la ribera? Porque lo que cabe esperar es que una vegetación de ribera bien conservada frene la velocidad, en cierta forma, del flujo de corriente y pueda disminuir la cantidad de sedimentos que se aportan, con lo cual esas curvas de sedimentación probablemente se vendrían abajo si se introdujesen parámetros del grado de conservación de la vegetación. Gracias. Muy bien, bueno, en primer lugar, buenos días, y me uno a mis compañeros y amigos en el agradecimiento a que nos hayáis invitado a
a este acto y poder contaros lo que modestamente sabemos. Podemos parametrizar, y parametrizamos con una incertidumbre importante, los cambios de la vegetación en las laderas de la cuenca, pero bueno, más o menos tenemos una cierta seguridad en hacerlo. Pero en el caso de la vegetación de ribera, a nivel del modelo hidrológico, que son modelos a escala de cuenca, no directamente. Aunque luego sí, en la cascada de modelos, en la modelación hidráulica, claramente pues, se puede incluir los cambios de vegetación en el comportamiento del flujo. Y a la pregunta inicial, que creo que a lo mejor es la más importante, en ese debate yo lo tengo muy claro, o sea, salvo excepciones. Es preferible tener la vegetación de ribera natural que tener el río limpio como una patena, ¿no? Eso es clarísimo. De hecho, no solamente, durante una época estaba haciendo modelos de vegetación de ribera, por cierto, a escala de tramo, porque pensábamos que eso era muy importante en la determinación de caudales medioambientales, y de hecho, gracias a aquellos trabajos aparece en el reglamento de planificación, se incluyeron en caudales ambientales, pues creo que estaba en la comisión o una subcomisión de ese reglamento, se incluyeron algunas frases respecto a la vegetación de ribera. ¿Por qué? Porque es importante. No solamente per se, es un ecosistema colindante y tan importante como el ecosistema fluvial, por un lado, y por otro lado, salvo alguna excepción, tiene efectos positivos de laminación, hace un efecto de laminación hacia aguas abajo. O sea, puede generar más inundación donde está, pero si en esa zona no es vulnerable, pues no nos tiene que preocupar, aunque sean zonas agrícolas, eso no tiene impacto económico realmente, que me perdonen los agricultores, pero en la masa de daños son 1 o 2 zonas de magnitud superiores en zonas urbanas que en zonas agrícolas. Y sin embargo, hacia aguas abajo son todo ventajas, ese efecto de laminación. O sea, tenemos un ecosistema que hay que proteger, aunque nos parezca feo, en ríos efímeros. Sirve de conexión para la biodiversidad, también un aspecto muy importante, uniendo mediante los corredores riparios ecosistemas alejados, y luego es que incluso desde el punto de vista de la inundación tienen las ventajas de efecto de laminación y de disminución de producción de sedimentos. Más o menos, a números gordos, aproximadamente la mitad de los sedimentos te pueden estar viniendo de la erosión en los propios cauces, al menos para estos casos de tipo rambapollo, y otro 50% de las laderas. O sea que estamos hablando de algo que es importante tener en cuenta. Sí, muchas gracias. Voy a hacerte una pregunta de José Manuel. De hecho, voy a unir 2 o 3 preguntas de José Manuel. Dice, la monitorización en tiempo real de los cauces es importante. En el evento de Valencia parece ser que esto se hizo inicialmente con los agentes forestales. La pregunta, ¿no sería posible instrumentalizar la monitorización de los cauces de manera más automática y eficiente? Hoy hay cámaras por todos lados. ¿No sería posible establecer un sistema de monitorización basado en cámaras? Probablemente no darán las medidas de los sensores de flujo, pero entre la nada y el todo, lo mismo hay algo intermedio de suficiente calidad. Y sigo con preguntas porque yo creo que tienen una cierta relación. Pero luego si me olvido me lo recuerdas. Sí, sí. Si no contesto alguna, no, me la pero recuerdas. van relacionadas. ¿Qué sería lo más urgente a acometer para poder tener una alerta de inundación en el menor plazo posible? ¿Y qué sería lo más urgente a acometer para mitigar una inundación como la del año pasado? La primera es cámaras. No todo se ha hecho mal en este país, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hemos hecho bien, hablando de inundaciones, es en los años finales de los 80, principios de los 90, desplegar lo que se llama el sistema automático de información hidrológica en todo el territorio, los SAI, ¿no? De hecho, nos cuesta, solamente con Federación del Júcar, el mantenimiento del SAI son unos 2 millones y pico de euros al año. O sea que es una infraestructura costosa y que es útil, porque nos da una visión en tiempo real bastante buena. No es como si fuese una cuenca experimental, que por supuesto una cuenca experimental de 10 kilómetros cuadrados, pues ponemos muchísimos, bueno, yo renuncié hace tiempo a trabajar con cuencas experimentales, o ser responsable, mejor dicho.
podemos poner muchísimos más sensores, pero a escalas operativas no es económicamente posible. O sea, partimos de un sistema de sensores bastante bueno que cubre todo el territorio del país. Lo que sí que ha fallado es que una cosa es la predicción meteorológica, que te estará diciendo dónde va a llover en las próximas horas o en los próximos días, con una cierta incertidumbre de localización y de intensidad de esa precipitación, por supuesto, infinitamente mejor que hace años, que no podíamos utilizarlo ahora, podemos utilizar las predicciones meteorológicas, incluso las de 7 meses para sequías, pero lo que no hay es, salvo alguna excepción, es una transformación de esa predicción de lluvia en una predicción de caudales en el territorio o incluso de inundación del territorio. Porque claro, si tú tienes, y ha habido oportunidades, la tecnología está ahí desde hace mucho tiempo, si tú tienes un sistema que te convierte esa predicción meteorológica en predicciones de caudales sobre el territorio, tú puedes focalizar el mensaje de alerta mucho más. Ya no es solamente unas comarcas enteras, sino puedes distinguir pues, que no va a ser un problema en Cheste y sí que va a ser un problema en Paiporta, no va a ser un problema en la ciudad de Valencia, pero sí en los barrios del sur de Valencia, ¿vale? Eso ha faltado. O incluso, aún sin predicción, con lo que está ocurriendo hasta ahora mismo, se puede extrapolarías la información de caudales en todo el territorio, no solamente donde tú tienes un sensor. Esa es la primera parte de la primera pregunta. La segunda, en realidad, iba sobre las cámaras. Hay gente por ahí trabajando desde hace bastante tiempo que con cámaras, incluso con teléfono móvil, puedes tener una aproximación del caudal que está circulando, aunque efectivamente en la pregunta era correcta, más vale saber que pasa agua que no saber nada, ¿no? Eso está claro. El problema es cómo desplegarlo. Una de las múltiples consultas que he tenido estos meses ha sido precisamente de los bomberos forestales de la Diputación de Valencia en este sentido. Y de hecho estoy colaborando en una preparación de un proyecto europeo que va en la línea no tanto de tener el sistema fijo ya desplegado, sino desplegarlo en la zona donde puede haber algún problema. Es decir, en vez de que vayan los bomberos y estén ahí mirando el cauce hasta que pase algo, pues no, que vayan, coloquen la cámara y se vayan, ¿no? Y con eso puede ser suficiente. Luego, efectivamente, puede ser algo útil el utilizar cámaras. Y ya está la tecnología, falta utilizarla. ¿Qué sería lo más urgente a acometer para poder tener una alerta de inundación en el menor plazo posible? Bueno, ya lo he respondido sí. Directamente. En la cascada de modelos tenemos unos modelos meteorológicos de predicción, como todo es mejorable, pero que son operativos y en muchos lugares del mundo, incluso en algunas comunidades, en algunas confederaciones tienen los sistemas de predicción hidrológico, como es el Ebro o como es el País Vasco. De hecho, en el País Vasco tienen nuestro modelo TETIS implementado, lo usaron primero para evaluación de recursos y luego quedaron contentos y lo están usando desde hace mucho tiempo también para predicción, pero en el Tajo no lo hay, en el Segura no lo hay, en el Júcar no lo hay, y eso que en su momento, esto lo tengo que decir porque de alguna forma yo me siento responsable, ¿no? Porque en el Tajo, cuando se implementó el SAI, se implementó un sistema de predicción completo para toda la cuenca. 2003, 2004. Se dejó morir. En el año 2011, la Dirección General del Agua llevó a cabo un proyecto de tecnificación de los SAI. Yo creo que no en todos, pero sí en algunos, como fue el Tajo, como fue el Júcar, como fue el Segura, el Duero creo que también, el implementar estos sistemas de predicción. Y yo intervine en el del Júcar, y a que no saben que hubo 2 casos de estudio, y uno de ellos era Rambla del Pollo, porque todos éramos conscientes de que era un sitio que había que vigilar. ¿Qué pasó con el sistema? Se murió. Se quedó en un rincón, la versión incrustada dentro del SAI nunca llegó a funcionar, la comunicación, bueno, es un tema de informática, la base de datos, no sé qué, y bueno, pues se les instaló la ingeniería que llevaba esto.
les instaló un sistema standalone en un PC independiente y a los 2 años ya estaba aquí, no funcionaba, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la predicción, desde hace mucho tiempo sabemos lo que hay que hacer y no se había hecho. Y el problema es que en ese tiempo perdido, pues esto no es instalarlo y ya está, y funciona perfectamente, y sé cómo hacerlo, ¿no? Hay un entrenamiento, bueno, pues este modelo falla por aquí, funciona mejor la predicción meteorológica en tal comarca, no sé, eso requiere un entrenamiento de años, ¿no? Que los hemos tirado a la basura, Y la falta tercera... la mitigación, pero sí, como esto seguirá, y ya ha pedido la palabra Enrique Castillo en el Zoom, le vamos a dejar que... Al profesor Castillo le habrá gustado las integrales que he puesto, estadísticas. Claro que me han gustado. Se me oye, supongo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la clara exposición que ha dejado, ha señalado claramente cómo hay que actuar y me ha parecido muy interesante. Yo quería hacerte una pregunta respecto al tema de la normativa europea, si existe, si es buena o no, si la aplicamos aquí, si hay discrepancia con la española, si existe obligación de hacer análisis probabilistas de riesgos para este tipo de obras. Y esto te lo digo, y lo digo aquí, porque yo recientemente he sido perito experto en el accidente de Santiago, el del tren, el del Albia. Y por esa razón, y después durante 10 años, he tenido que mirar la normativa europea, la normativa española y cómo se funciona. Y vamos, lo que yo pienso es que hay mucho que mejorar la normativa europea. Creo que la normativa europea no está a la altura de las circunstancias. Como un estamento superior se supone que debería tener a los mejores expertos y debería tener los mejores métodos y además obligarlos, y para que esto se cumpla, protejamos a la población de este tipo de accidentes y consigamos mejorar. Entonces, yo ya digo que estoy muy en desacuerdo. Creo además que tiene una responsabilidad clara, en este tipo de accidentes, que muchas veces a lo mejor ni lo hemos pensado, y es que tiene que aplicar esta normativa, tiene que mejorarla y, por tanto, tiene que contribuir decisivamente a reducir el riesgo. Entonces, lo que te quería preguntar es un poquitín que me dijeras cuál es tu opinión sobre esto de la normativa europea, si ayuda, si no ayuda, si hay, si no hay, etcétera. La directiva europea, la de gestión de riesgos de inundación de 2007, ¿no? Entiendo. Sí, yo creo que es una buena normativa. Es simple, pero muy efectiva. Ha obligado a todos los países europeos, desde el momento de su implementación, que creo que en España es a partir de 2011, me suena. Cada 6 años se actualiza y se amplían las zonas, la cartografía de zonas inundables, tanto la peligrosidad como el riesgo, y se actualiza o se desarrolla el plan de gestión de riesgos de inundación con el objetivo de reducir el riesgo. Desde ese punto de vista, yo creo que es bastante operativa. Lo que pasa es que la normativa europea se centra en las zonas de mayor riesgo, que son las urbanas. Entonces, la cartografía que hace, en principio con mucho detalle, es de zonas urbanas. Y la cartografía está accesible en la web desde 2013 o 2014, ¿no? Los expertos lo usábamos cada 2 por 3 y ahora espero que la gente entre con mayor frecuencia. Lo que no abarca la normativa europea es el tema de planificación del territorio. Pero ahí es donde entra, en el caso de la Comunidad Valenciana, el Patricova que ha mencionado antes el profesor Olcinal. El Patricova es un instrumento orientado a reducir o a impedir el incremento de riesgo de inundación hacia el futuro sobre el planeamiento. Y tiene su propia cartografía que pretende ser exhaustiva en el espacio, pero claro, la idea no es ver lo que ocurre donde ya hay zonas urbanas y ver lo que podría ocurrir si a alguien se le ocurre hacer un residencial en algo que es ahora una zona agrícola, que no está cartografiada por la normativa europea. Entonces, el Patricova sí que procura ser exhaustivo, quiere ser exhaustivo en todo el territorio, cubre todo el territorio para prevenir desarrollos en zonas inundables. Y de hecho ha tenido bastante éxito, se implementa con fallos, por supuesto, se implementa en 2003, o sea, lo desarrollamos a finales del siglo pasado, del 97 al 99, pero se implementa legalmente a partir del 2003.
La cartografía, por cierto, previa del 95 era de obligada consulta por parte de los promotores y por parte de los ayuntamientos desde el año 96, 97, pero bueno, el 2003 ya es de obligado cumplimiento y han pasado por el Patricova unas 250.000 hectáreas analizadas, de las cuales 30.000 estaban en zona inundable. De esas 30.000, la mitad se dijo que no se puede hacer ningún desarrollo, y eso va desde una organización o un plan municipal o la ampliación de una granja y de todo, en esas 250.000 hectáreas. Y en las otras 15.000 se admitió con condiciones. En cada caso, pues bueno, usted puede construir, pero coloque el parque en la zona de mayor peligro o lo que sea, ¿no? O haga algún tipo de infraestructura para reducir la peligrosidad. A ver, muchas gracias. Vamos a Nazario, que no ha intervenido, luego Daniel y luego ya... Mi nombre es Nazario Martín, académico de la sección de Física y Química de la Real Academia de Ciencias. Primero agradecer tanto las conferencias, que han sido extraordinarias, como el debate, que también lo está siendo, y que yo creo que es muy clarificador. La conclusión que yo he sacado es que estamos ante un problema, como sucede casi siempre, mucho más complejo de lo que a simple vista se veía, que es un problema además poliédrico que tiene distintas perspectivas. Pero yo ahora me voy a poner el sombrero de ciudadano de la calle, que aquí, claro, no se ha nombrado mucho ni era el momento quizá, porque aquí se está evaluando los aspectos científico-técnicos. Pero claro, si yo hubiese sido un ciudadano de la calle, al final mi conclusión sería pues que, en fin, que ha habido cosas que han fallado. Pero es que yo creo que la opinión pública española, y especialmente la afectada en la zona de Valencia, sí que se merece que haya una explicación más diáfana y que se señalen claramente cuáles son. Nosotros no somos jueces y por tanto no me refiero a personas, pero sí que se señalen claramente cuáles han sido los errores y, en su caso, qué habría que denunciar para que esto no volviese a suceder, porque claro, digamos que nos hemos quedado en aspectos como muy técnicos, pero este es un aspecto que yo creo que es esencial. Realmente los afectados, el sujeto activo de toda esta historia ha sido el agua por un lado, pero por otro lado las personas que han fallecido, las personas que han tenido esas pérdidas de bienes tan importantes y el sufrimiento que han tenido y que yo creo que todavía tienen. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que algo más diáfano y denunciar, porque a veces los científicos, no por ser científicos, dejamos de cometer errores, y de los políticos no voy a hablar, pero sí que creo que estaría muy bien que en las conclusiones que estamos llegando pudiésemos tener un mensaje también clarificador de qué es lo que ya se ha dicho, qué es lo que se ha hecho mal, pero a lo mejor ir un paso más allá. Totalmente de acuerdo, porque además desde el punto de vista técnico se sabía qué es lo que hay que hacer, ¿no? Aquí solamente estamos mencionando los sistemas de predicción, la cascada de modelos de un sistema de predicción. Antes también se ha hablado de la comunicación de la información, que también claramente ha fallado, o sea, no hay, por lo que sea. Yo sabía que previamente a todo esto, que el protocolo de emergencias era rígido, ahora lo que sé es que es rígido y malo, ¿no? Entonces hay que cambiarlo. O sea, lo visto hay que cambiarlo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hacer, pero también las infraestructuras, como el ejemplo que hemos puesto, que he expuesto, buscan reducir el riesgo vía reducción de la peligrosidad. Pero podemos hacer más cosas, reduciendo la vulnerabilidad o, desde el punto de vista global de la zona inundable, la exposición, que es mejorar la planificación. El Patricova está bien, pero la normativa se está pensando en modificar, por ejemplo, el hecho de no tener carácter retroactivo de revisión de planes más antiguos, solamente actúa a partir de 2003 el Patricova. Ahora se están repensando el que de alguna forma tenga un efecto retroactivo sobre el planeamiento ya aprobado. No hemos hablado nada de adecuación de la edificación y las infraestructuras. Y sobre todo, que sí que lo ha mencionado Jorge, el tema de educación e información. Si la gente sabe, por un lado, que vive en una zona de riesgo
y en segundo lugar sabe lo que tiene que hacer, es que se hubieran... o sea, solamente con eso la mitad de las vidas humanas se habrían salvado, o más. O sea, lo primero que dice en la normativa urbanística del Patricova, la primera recomendación, bueno, no es recomendación, es una obligatoriedad. En zona inundable, edificación en zona inundable, las plantas bajas tienen que tener acceso interior a la planta superior. ¿Vale? Y si no hay planta superior, al tejado o terraza, tiene que ser interior. Estas casas, por lo que sea, en estos momentos ya no tenían, solamente vivía gente mayor en las plantas bajas y el acceso a la planta superior pues la habrían vendido, por lo que sea no hay. Pero claro, si tú sabes que es muy importante en una inundación subirte a la planta alta antes, con una alerta suficientemente decente, antes de que ocurra el fenómeno, tú te subes a la casa del vecino que vive arriba. O sea, ¿y eso qué es? Eso es educación, o sea, ser conscientes. Probablemente parte de esa gente mayor sí que sabía que estaba en una zona inundable, porque son autóctonos, y en las casas se veían los tablones que la gente que vive en una zona inundable pues tiene unos tablones para cerrar la puerta por fuera y que no entre agua, pero claro, los tablones son de medio metro o 1 metro, ¿no? Esto fue más de 1 metro. O sea que esas personas sí que eran conscientes. Pero el 80% de la población del Horta Sud son emigrantes, entonces no, es que ni eran ni conscientes de que estaban viviendo en una zona inundable. Tenemos 4 palabras pedidas, muy breves, por favor, Daniel. Sí, bueno, muchas gracias y enhorabuena a los organizadores por las interesantes ponencias y desde luego a los 3 ponentes que han sido estupendas. Un comentario brevísimo. Yo creo que es un poco peligroso insistir en situaciones como la que hemos visto en la educación de la gente, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque uno puede tomar acciones cuando se le avisan y el problema es que no se les avisó. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Dejando ese punto aparte, tengo curiosidad en los modelos tan interesantes que nos has explicado, un factor decisivo que está subyacente, claro, y que explica un poco, supongo, toda la incertidumbre que nos ha mostrado con los boxplot. Bueno, perdón, mi nombre es Daniel Peña y soy de la sección de matemáticas y me dedico sobre todo a la estadística. Entonces, está claro que un factor clave que tiene que estar ahí es cómo va a aumentar la temperatura, porque como bien nos ha explicado la profesora Yasset, cómo aumente la temperatura va a ser clave para todo el proceso. Y mi pregunta es, en los modelos, ¿qué tipo de variabilidad han introducido allí? Y segundo, ¿eso se revisa periódicamente? Porque está claro que tengamos un presidente en Estados Unidos, y digo tengamos porque nos afecta a todos, como Trump, con su actitud hacia el cambio climático, es totalmente distinto que siga Biden, por lo menos durante los próximos 4 años. Entonces mi pregunta es, primero, ¿qué tipo de predicciones de base se meten en el modelo para generar luego las predicciones ya a corto plazo? Y segundo, ¿cada cuánto tiempo se revisan? Y si se va teniendo en cuenta, por ejemplo, cómo va cambiando el mundo, porque si se metieron unas previsiones iniciales, en fin, con los modelos que se hicieron hace unos años, claramente eso no va a funcionar. Sí, bueno, he dicho la mitad de los muertos porque la otra mitad es achacable a que no estaba lloviendo en la zona inundable y no llegó una alerta. Que llegue la alerta después del evento, eso no sirve para nada. O sea, los 2 factores son los que han contribuido a la mayor parte de los fallecidos. Respecto de los modelos climáticos, estamos ya por el 6º informe del IPCC. Los resultados que había puesto eran del 5º informe, o sea que es algo que se está revisando constantemente. Estamos invirtiendo muchísimo dinero para que los investigadores en modelos globales, climáticos y todo lo que tenga que ver relacionado con la atmósfera, cada vez perfeccionen mejor en los resultados. Aún así, porque eso era para un escenario concreto, el 8.5, o sea, que probablemente quien tiene la mayor fuerte incertidumbre realmente cuál va a ser la trayectoria de emisiones que vamos a tener en el futuro, porque depende de decisiones humanas. Por tanto, allí estaba ya excluido la mayor fuerte incertidumbre, es exclusivamente incertidumbre relacionada con los modelos matemáticos de cambio climático. Pero en cualquier caso, aunque se vaya reduciendo, en el futuro o la actualidad, de hecho, yo tengo una línea de investigación de incertidumbre, porque las decisiones, no tenemos que tener miedo a
tratar con la incertidumbre, siempre y cuando esté bien medida, claro, o más o menos bien medida. Porque una decisión con la incertidumbre asociada en los resultados va a suponer que tengamos una igual o mejor decisión, al menos estadísticamente, claro. Y lo que está marcando esas predicciones, en todo caso, es que la extremalidad se va a incrementar y la torrencialidad interna a escala subdiaria también. Luego, bueno, ¿qué pasa? Que hay algunos modelos que dicen que la extremalidad pueda disminuir, puede ser fruto también, a fin de cuentas, son resultados limitados, ¿no? Solamente contamos con los próximos 100 años, bueno, menos de 100 años, hasta el año 2100. Habría que ver, hay una componente aleatoria, no soy experto en modelos atmosféricos, pero estoy bastante seguro que hay una componente aleatoria en las trayectorias que se puedan surgir en la atmósfera, que dependen de condiciones iniciales, interacciones, etcétera, que requerirían muestras mucho más largas, ¿no?, para reducir esa incertidumbre. Muestras más largas respecto del periodo de tiempo que queremos analizar, que ese es mi problema. Porque yo tengo que contar con 30 años en los que pueda asumir, un máximo de 30 años que pueda asumir estacionariedad, asumir que ese clima en esos 30 años, pues desde 2071 a 2100, y tengo que ver extremos que superan esos 30 años, ¿no? Pero para eso hay herramientas estadísticas como puede ser análisis regional. O sea, cambiamos la limitación de 30 años por un análisis espacial, ¿no?, que incorpore información respecto a los extremos.